nombre es Sara Patiño, yo soy residente de segundo año de Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana y la idea hoy es tratar el tema de pileflebitis, entendiendo pues inicialmente que es un tema del que hay poca descripción y para el que no hay pues como mucho por respecto al manejo. Inicialmente vamos a empezar con un caso clínico para hacer como un contexto de qué trata esta entidad, un recuento histórico de cuándo empezamos a conocerla, la definición y la epidemiología, cuáles pueden ser sus posibles causas, las manifestaciones clínicas, cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento que vamos a dividir en dos grandes partes. Sin duda, pues todos los pacientes van a necesitar tratamiento antibiótico, pero sí hay dos puntos controversiales respecto al uso de los anticoagulantes y a los métodos mínimamente invasivos en pacientes con casos refractarios. Se trata entonces de una mujer de 69 años, residente en Puerto Berrío, ama de casa, que consultó por un dolor torácico. La paciente tenía un antecedente de múltiples eventos coronarios que no habían sido revascularizables, una enfermedad renal crónica en hemodiálisis y ahora pues estaba hospitalizada por un nuevo infarto agudo al miocardio que no era candidata a terapia de revascularización. La paciente desde el ingreso fue trasladada a la UCE por riesgo pues como deterioro hemodinámico y eléctrico y 5 días después la paciente empieza con dolor abdominal, 3 episodios eméticos, al examen físico con un abdomen blando, le dolía pues realmente en todos los cuadrantes, pero no tenía signos de irritación peritoneal, por lo que se solicitó se ordenó manejo sintomático y un TAC de abdomen. La tabla que ven a su izquierda fueron los laboratorios con los que la paciente ingresó a la unidad, en los que llamaba la atención una PCR de 30, una hiperlactatemia y una leucocitosis un poco pues significativa. Pero para el día 5, que fue el día que la paciente empezó con el dolor abdominal, si bien la leucocitosis ya había mejorado, la PCR seguía un poquito estacionaria, persistía con una base de exceso bastante baja, con un lactato que ya estaba depurado. Esta es la tomografía que hacen inicialmente. No, es que no se escuchan, pues está simplemente corriendo la imagen. Sí, y aquí tengo el micrófono prendido. Bueno, con esta primera tomografía, entonces la lectura que hacen es que se trata de una vesícula biliar distendida con una irregularidad de sus paredes y con un realce anormal y pues cálculos en el interior. Entonces lo que hacen es un diagnóstico de una colecistitis aguda de origen litiásico y solicitan interconsulta al servicio de cirugía general. Cirugía general por tratarse de una paciente en un estado crítico que estaba pues con todo como su contexto de la enfermedad coronaria, considera que no es candidata a manejo quirúrgico en el momento y ordena el manejo con una colecistostomía. 5 días después de la colecistostomía, entonces, la paciente persiste en choque, con dosis altas de vasopresor, un dolor abdominal que no había mejorado, sin disposiciones, persistentemente dependiente al vasopresor, con presiones arteriales medias que seguían limítrofes y poco control pues como de la respuesta inflamatoria pese al manejo antibiótico empírico que ya se había iniciado, por lo que solicitan una nueva tomografía de abdomen que es la que ya les voy a mostrar. Y para este momento tenía nuevamente una leucocitosis significativa, persistía con la PCR elevada, pero unas pruebas de función hepática que pues realmente no llamaban mucho la atención, a excepción de la hiperbilirrubinemia. Esta es la nueva tomografía.
con la que entonces, por la imagen que vemos acá, con esta imagen entonces, radiología lo que lee es una imagen de defecto en la vena porta principal de aproximadamente 24 milímetros, con aire en su interior, de reciente aparición porque ya teníamos la tomografía previa en la que no se veía esta imagen, y era una imagen compatible con una trombosis séptica de la porta sin una trombosis intrahepática. El catéter de la colecistostomía estaba al interior de la vesícula y no habían pues colecciones adyacentes, por lo que se considera entonces que la paciente cursa con una trombosis séptica de la vena porta por una pileflebitis. Tenemos entonces que se está hablando de pileflebitis realmente desde 1876 más o menos, sin embargo los reportes escritos están desde 1905, 1907 y 1915. Para ese momento se interpretaba la pileflebitis como la formación de abscesos hepáticos secundarios a infecciones de las ramas portales, pues como de la porta principal, y inicialmente se pensaba que era solamente por una ulceración periapendicular más que por cualquier tipo de infección intraabdominal. También la podemos conocer como tromboflebitis supurativa de la porta y se caracteriza entonces por ser una trombosis séptica de la vena porta o de sus ramas secundarias o de las ramas que la forman, bien sea del tronco esplenomisentérico debido a infecciones intraabdominales principalmente, apendicitis, diverticulitis, colecistitis o por enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal como lo es la enfermedad de Crohn o incluso la pancreatitis. Realmente es una entidad poco frecuente, con una incidencia que puede ir desde el 0.3 hasta 2.7 casos por 100.000 habitantes por cada año. Es una entidad que no sabemos por qué, pero afecta mucho más a hombres que mujeres y esto llama la atención, ya que los trastornos de la coagulación, pues sabemos en términos generales que son mucho más frecuentes en las mujeres, pero sabemos por los diferentes reportes que esta entidad, pese a tener un componente infeccioso y de la coagulación, pues es más común en hombres. La mortalidad en las series en las que peor le ha ido a los pacientes puede llegar hasta el 32% y realmente no hemos encontrado un factor de riesgo específico que explique la aparición de esta entidad. Se afecta en igual medida más o menos las diferentes porciones de la porta, siendo la porta derecha afectada en un 33%, la porta principal en un 30% y la vena mesentérica superior en un 31%. Respecto a la fisiopatología, tampoco está muy claro, pero hay varios factores, no solamente la coagulación, sino de los gérmenes que se aíslan en los diferentes hemocultivos que explican el por qué estos pacientes hacen los eventos trombóticos. Entonces, bien sabemos que una de las ventajas de la coagulación es limitar la diseminación hematógena a diferentes microorganismos, pero en el caso de esta entidad es lo que nos juega en contra porque hace entonces que la carga microbiana permanezca en la vasculatura portal y pues que se formen estos trombos sépticos. Sin duda, el síndrome inflamatorio sistémico aumenta la expresión de citoquinas procoagulantes como lo son la interleuquina 1 y la interleuquina 6, que a su vez van a favorecer entonces la agregación plaquetaria y van a favorecer que los microorganismos, como les decía previamente, entonces permanezcan en esta zona. El daño endotelial que se produce por los diferentes virus y por las diferentes bacterias crea un ambiente protrombótico y esto está mucho mejor descrito, por ejemplo, en los casos de infecciones por diferentes tipos de estreptococo. Los estreptococos lo que hacen es inhibir el plasminógeno y pues favorecer un ambiente trombótico en la zona. Y definitivamente entonces también los estados prolongados de sepsis provocan una disfunción microvascular y pérdida de las propiedades endoteliales que lo que hacen es pues, tener como un control de la fibrinolisis, pero se pierde cuando hay una infección. Respecto a las causas, las podemos dividir en tres partes. Las causas anatómicas, y vamos a hablar del sitio en el que está ocurriendo la infección y que nos está ocasionando la pileflebitis. Entonces podemos hablar de que puede ser secundaria a apendicitis, a colecistitis, a diverticulitis, a colangitis o a enfermedad inflamatoria intestinal en el caso pues, de no tratarse de una enfermedad infecciosa. Cuando hablamos de entidades o de causas microbiológicas, tenemos que el principal germen afectado va a ser la Escherichia coli, el Bacteroides fragilis, los estreptococos, como les decía, la Klebsiella, el Proteus, la Shigella y los hongos, principalmente las Aspergillus y el Histoplasma, que se han descrito como causantes de pileflebitis, principalmente en pacientes que han sido a trasplantes hepáticos.
y causas iatrogénicas, que también hay algunos reportes en la literatura en los que se ha encontrado pileflebitis secundaria a tratamiento de hemorroides con bandas, aparentemente por migración de la flora que hay en ese sitio, luego pues como de la necrosis que produce la banda, o biopsias transrectales o transabdominales por diseminación pues como contigua de los microorganismos. Realmente, cuando buscamos la causa o el microorganismo que explica la pileflebitis de nuestro paciente, entonces podemos tener hemocultivos positivos más o menos en 40 al 60% de los pacientes. Sin embargo, si tenemos una imagen clara de una trombosis portal, un paciente que está séptico, que tiene una infección intraabdominal, pero los hemocultivos están negativos, esto no significa que el paciente no tenga una tromboflebitis séptica de la porta. Lo que hace ahorita más adelante, pues les voy a mostrar que el diagnóstico debe ser siempre por imagen y es lo que nos va a guiar pues como en el tratamiento. Son más comunes las infecciones monomicrobianas, pero las infecciones polimicrobianas definitivamente son mucho más graves. Y E. coli, como les decía en la diapositiva previa, siendo el microorganismo que más frecuentemente explica infecciones intraabdominales, esta no es la excepción. Y pues al tratarse de un germen que coloniza el tracto gastrointestinal, es el que más comúnmente vemos aislado en las diferentes infecciones intraabdominales y que explica en gran medida las pileflebitis. Respecto a las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes bien pueden ser o asintomáticos o pueden ser presentar síntomas inespecíficos que no nos llevan pues como tal al diagnóstico o a pensarlo el diagnóstico desde el primer momento. 90% de los pacientes pueden presentar fiebre, 74% van a presentar dolor abdominal, 42% hepatomegalia, náuseas y diarreas y choque séptico, más o menos en 20% de ellos. Pero si vemos todos estos síntomas y lo extrapolamos a las diferentes infecciones intraabdominales, diverticulitis, colecistitis, pues vemos que todos nuestros pacientes van a tener alguno de estos síntomas o incluso alguna combinación de ellos. Entonces es por esto que no hay un síntoma específico para pensar en este comienzo. Los pacientes, por tratarse también de una entidad de origen infeccioso, pueden cursar con leucocitosis, neutrofilia, elevación de reactantes de fase aguda. Solamente el 20% de los pacientes va a presentar una alteración del perfil hepático y era particularmente el caso de nuestra paciente. Realmente elevación de las transaminasas no tenía, pero pues tenía una hiperbilirrubinemia muy leve. Pueden presentar acidosis metabólica cuando ya el paciente entra en un choque séptico secundario a esta patología y pueden presentar prolongación de los tiempos de coagulación. El diagnóstico, entonces, como les decía, como desde el principio no tenemos cómo pensar como por un síntoma específico en esta entidad, el diagnóstico lo hacemos de manera incidental, como ocurrió en el caso de nuestra paciente. La paciente venía con un deterioro, no mejoraba el dolor abdominal, ya habíamos empezado un manejo que pensábamos que era el adecuado por tratarse de una colecistitis y derivarlo por una colecistostomía, pero al no tener respuesta, entonces decidimos hacer una segunda imagen y fue que nos encontramos el diagnóstico de la pileflebitis. Entonces, si lo que decidimos hacer inicialmente es una ecografía, se debería pedir una ecografía Doppler color para evidenciar pues, el material ecogénico en la vena porta, que lo que va a hacer es el trombo. El problema con la ecografía es que más o menos el 40% de los pacientes pueden tener un falso negativo que se va a ver luego cuando hacemos una segunda imagen, que va a ser generalmente la tomografía contrastada de abdomen. ¿Cuáles son las ventajas de la ecografía? Que sin duda es un método que es bastante disponible y que es económico. La tomografía entonces es el gold estándar siempre y cuando la pidamos idealmente con medio de contraste. ¿Por qué idealmente? Porque si el paciente lo que tiene es una trombosis séptica y como veíamos en la imagen de nuestra paciente hay aire al interior de la porta que está muy bien delimitado, así no tengamos medio de contraste, pues nos puede hacer pensar que tenemos una trombosis séptica de la porta, pero si el estudio se hace con contraste, las burbujas de aire sumado al realce que genera el trombo, pues va a ser un diagnóstico más preciso. ¿Qué nos permite la tomografía? Pues evidenciar el sitio de la trombosis, la extensión y la posible causa, si sabemos que va a ser pues, una infección intraabdominal. Realmente es un método diagnóstico que está ampliamente disponible y que la concordancia interobservador es bastante buena y se recomienda, por lo menos las sociedades de radiología recomienda que se haga una imagen de control más o menos de 5 a 7 días posterior al inicio del manejo y del diagnóstico con la primera imagen que nos mostraba la trombosis. Realmente la resonancia, pues sabemos que es un método poco disponible, que genera bastantes costos. No es necesario pedirle a todos los pacientes resonancia para confirmar el diagnóstico de la pileflebitis y pues su principal ventaja, como en muchas otras entidades, es que es un estudio que genera radiación
en el paciente. Respecto al tratamiento, entonces tenemos que hay que dividirlo en tres partes. Los antimicrobianos, que no hay duda que van a necesitarlo todos los pacientes, el tratamiento anticoagulante y el manejo por intervencionismo, que es bastante debatido. Respecto a los antimicrobianos, las guías de infecciones intraabdominales consideran la pileflebitis como una complicación de una infección intraabdominal, entonces proponen estos diferentes esquemas que realmente los podemos usar según la disponibilidad del sitio donde estemos. Como es bien sabido pues, por nosotros, preferimos guardar el esquema que incluye metronidazol levofloxacina en nuestro medio, por lo que implica pues, las tasas de resistencia para los pacientes con tuberculosis, pero un buen manejo desde el principio sería iniciar con piperacilina tazobactam a dosis plenas o hacer los ajustes según la función renal de nuestro paciente. El tratamiento debería ser idealmente por 4 a 6 semanas. Lo ideal también es que sean 2 semanas por lo menos intravenosa y que se convierta, pues, si el paciente tiene mejoría clínica y paraclínica, posteriormente a manejo oral. Respecto a los anticoagulantes, es algo que también está, pues, por algunos grupos debatido, y este es un estudio publicado en 2012, en el que, pues, de características retrospectivas, que incluyó 67 pacientes con pileflebitis entre el 2000 y el 2009, y pues simplemente a un grupo de pacientes los anticoaguló y al otro grupo no. Lo que pretendían evaluar era la sobrevida de los grupos, pues de ambos grupos, la resolución de la trombosis portal, el desarrollo de hipertensión portal crónica y el sangrado mayor asociado al uso de los anticoagulantes. Como vemos entonces en esta tabla, nos dividen los pacientes en aquellos que murieron y los que no. Todas las variables realmente fueron estadísticamente significativas cuando se evaluaron en el análisis univariado, y en el multivariado el único que no fue significativo fue el de la anticoagulación, en los pacientes que no sobrevivieron. Si vemos cada uno por los porcentajes, vemos que los pacientes que no fueron anticoagulados presentaron pues una mayor mortalidad, y en las características, pues y ya en los desenlaces cuando los evaluaron, la resolución de la trombosis por imagen fue mucho mayor en los pacientes que fueron anticoagulados, menos pacientes de los pacientes que fueron anticoagulados, menos de ellos tuvieron hipertensión portal crónica, y realmente el sangrado fue pues muy similar en ambos grupos sin ser estadísticamente significativo. Ellos lo que concluyen es que los pacientes que son anticoagulados presentan unas mayores tasas de resolución de la trombosis, unas menores tasas de hipertensión portal crónica, pero pues realmente en sangrado mayor no hubo mayores diferencias, por lo que se considera que todos los pacientes a los que les hacemos diagnóstico de pileflebitis deberían recibir tratamiento anticoagulante a dosis plenas, como anticoagulamos a cualquier paciente, por ejemplo con TBP, y pues tampoco hay diferencias en usar los diferentes tipos de heparinas. Cuando hice la revisión para el tema, realmente no hay estudios que comparen actualmente el uso de las heparinas versus los nuevos anticoagulantes orales, por lo que pensaría que lo ideal es que, si ya sabemos que las heparinas son un buen método para anticoagular a estos pacientes, deberíamos ceñirnos a las dosis que ya conocemos de ellas y anticoagularlos solamente con este tipo de medicamentos. Cuando pensamos en intervencionismo, entonces realmente la literatura lo que muestra respecto a el uso de métodos mínimamente invasivos para la resolución de la pileflebitis, todos son reportes de caso en los que a unos pacientes les ha ido bien y a otros no. Las guías de infecciones intraabdominales definitivamente no mencionan este punto, y los diferentes reportes de caso lo que hacen es hacer en estos pacientes o una trombolisis farmacológica o mecánica solamente en los casos refractarios, pero ellos no se ponen pues como en un punto en común, no hacen un consenso en de qué se trata un caso refractario, cuántos días de tratamiento antibiótico ha recibido y no ha mejorado, y la trombectomía abierta, que sí genera más altas tasas de recurrencia por lo mismo, porque genera un mayor daño endotelial, y al causar pues el trauma pues quirúrgico, lo que se hace es un mayor daño del endotelio, favoreciendo pues como una mayor agregación plaquetaria y un coágulo de un mayor tamaño. Por lo tanto, se considera que es una conducta debatida y no se recomienda de forma rutinaria. La conclusión del caso clínico, entonces,
la paciente recibió doble antiagregación por el evento coronario que tenía, pero además fue anticoagulada y persistía con dolor abdominal, requerimiento de soporte vasopresor, oxígeno suplementario, presentó además una isquemia crítica en miembros inferiores pese a la anticoagulación y a la antiagregación que estaba presentando. Muy pobre pronóstico porque realmente tenía una pobre clase funcional desde el inicio, su familia decidió limitar las medidas avanzadas y la paciente finalmente falleció. Como conclusión, entonces, tenemos que realmente la pieleflebite es una entidad poco común, con altas tasas de mortalidad, pero que desde el inicio es muy difícil para nosotros sospecharla. Por lo que les mencionaba, no hay un signo o un síntoma que nos haga pensar en ella desde el inicio. Siempre se requiere una imagen para el diagnóstico y pues idealmente deberíamos tener a la semana una imagen de control que nos hable de si hay una resolución de esta trombosis portal. El antibiótico siempre se debería empezar desde el inicio. La mayoría de estos pacientes, para el momento en el que se les hace el diagnóstico de la pieleflebitis, ya cuentan con un tratamiento antibiótico porque ya sabíamos que tenía una infección intraabdominal, pero una vez se hace el aislamiento, si lo podemos hacer, pues se debería hacer guiado según el antibiograma. Se recomienda la anticoagulación en todos los pacientes porque, como veíamos, tienen menores tasas de mortalidad, una resolución más rápida de la trombosis y menores tasas de hipertensión portal crónica. Y realmente el uso de técnicas mínimamente invasivas pues está debatido y no es algo que vamos a considerar de manera rutinaria en estos pacientes. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. ¿Algún comentario? Hola, ¿me escuchan? El profe Serna está acá en el auditorio y está hablando. Póngale el micrófono. ¿Quién levantó la mano que no alcancé a ver? Ah, la profe Ana Lucía, yo creo. Profe, el profe Serna termina de hablar y ya ponemos el parlante para que nos dé su opinión. Que pocas veces uno manda un Doppler portal porque está sospechando que tenga una pieleflebitis. Que ahí siempre es un diagnóstico incidental por tomografía. ¿Algo más? Profe, ya. No, yo te felicito, creo que hiciste una buena revisión, súper bien el manejo del tiempo. Yo creo que es un tema que nosotros tendríamos como, no sé, como menospreciar un poco, pero mira que tiene una cantidad de implicaciones. Y yo creo que el tema de la anticoagulación, a pesar de que había sido debatido, ya está muy claro que digamos, las complicaciones como la hipertensión portal principalmente, sobre todo en pacientes de alto riesgo, pues hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros podemos empezar la anticoagulación de esos pacientes teniendo en cuenta los factores de riesgo, no esperar que el vascular periférico o el internista lo defina, porque yo creo que las recomendaciones son muy claras. Y como casi siempre es una hallazgo incidental en las imágenes, pues siempre considerar cuál es la causa y tratar de resolverla precisamente para evitar que esto digamos que los pacientes tengan una sepsis ahí que no esté controlada. Pero no, en general yo creo que sí hice una buena revisión. Felicitaciones. Gracias, profe. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene algún comentario en el auditorio virtual? Sí.
Bueno, si no hay más comentarios en el auditorio, muchas gracias a todos por su asistencia. Terminamos.